Capítulo 11. Realmente eres algo. Toroi, como un shinobi de linaje, habría sido más valioso para nosotros si hubieras dejado su cuerpo intacto. Shisui, mirando las cenizas completamente quemadas de Toroi frente a él, también tenía una cara de impotencia. La batalla había llegado a su fin, y Kaito y Shisui se habían ocupado de todo el equipo oculto de la nube, incluido Toroi con su liberación magnética. En verdad, la destreza en combate de este equipo era realmente formidable. Si se hubieran enfrentado a dos oponentes diferentes, tal vez no les hubiera resultado tan fácil derrotarlos. Incluso si se hubiera tratado de un grupo de combate estándar con todos sus integrantes, no habría sido una tarea fácil. Normalmente, la mejor opción habría sido dar media vuelta y marcharse. Sin embargo, la suerte había sido extremadamente mala para este equipo oculto en la nube. Se habían topado con Kaito y Shisui, ambos miembros del clan Uchiha. Todo lo que hacían bien lo contradecían completamente estos dos individuos. En tales circunstancias, naturalmente tenían muy pocas oportunidades. La batalla terminó por completo en menos de 10 minutos. La razón por la que tardó tanto fue principalmente porque alguien decidió escapar y Shisui tuvo que perseguirlo. En el proceso se perdió una cantidad considerable de tiempo. Sin embargo, para sorpresa de Shisui, cuando regresó, descubrió que el tipo llamado Terkin ya había sido incinerado por Kaito. Así es como operan ustedes los Anbu, pero yo no soy uno de ellos. No tengo la costumbre de traer cadáveres para investigar. Kaito no sentía que sus acciones fueran incorrectas. De hecho, a lo largo de los años, cuando llevaba a cabo misiones, optaba por incinerar a los enemigos una vez que los había derrotado. Aunque este enfoque pueda parecer malvado, hablando sin rodeos, es una forma de eliminar por completo cualquier rastro. Kaito era muy consciente de que existen técnicas en este mundo que pueden revivir a los muertos para seguir luchando, y tales técnicas existen dentro de Konoha. No quería encontrarse con individuos a los que había derrotado volviendo a la vida en el futuro, por lo que prefirió ser cauteloso y reducirlos a cenizas. De esta manera, no tendría que preocuparse por ellos en el futuro. «¿Seis tú, mi amigo?» Realmente, las palabras de Kaito tomaron a Shisui por sorpresa, pero rápidamente sacudió la cabeza y dejó de lado el tema. En cambio, miró a Kaito con una pizca de curiosidad. «Hace un momento te vi usar la técnica de reemplazo corporal y volar hacia el cielo. Tu velocidad de vuelo era impresionante y tus movimientos eran extremadamente ágiles. ¿Cuándo aprendiste esa técnica?» «No hace mucho tiempo». Kaito sonrió levemente y luego respondió con calma. «De hecho, desde que escuché que el tercer Tsuchikage tenía la habilidad de volar, comencé a pensar en cómo lograrlo yo mismo. Él posee la liberación de la tierra, y yo también. Por lo tanto, comencé a estudiar cómo hacer el cuerpo más ligero a través de la liberación de la tierra, logrando así la capacidad de volar. Tuve la suerte de que, aunque me llevó mucho tiempo y esfuerzo, logré lograrlo». Aunque la danza del cielo de Kaito y el elemento tierra no tenían ninguna conexión, eso no le impidió usarlo como excusa. Además, presentarlo de esta manera lo hacía más convincente. Después de todo, estaba el ejemplo de Onoki y el propio Kaito tenía fama de ser un prodigio. Por lo tanto, era natural que hubiera logrado algo significativo con su investigación. Como era de esperar, al escuchar las palabras de Kaito, Shisui asintió levemente y se abstuvo de hacer más preguntas. Cada ninja tiene su propia experiencia, e incluso puede tener algunas técnicas secretas que no compartiría fácilmente con otros. Si alguien sigue presionando sin descanso para obtener respuestas, puede ser tratado como idiota o, en casos extremos, incluso como espía. Entiendo. Limpiemos la escena. Shisui miró los cuerpos esparcidos en el suelo y no pudo evitar suspirar antes de tomar la iniciativa y caminar hacia ellos. Kaito naturalmente lo siguió, pero al mismo tiempo, no pudo resistir la tentación de revisar la interfaz de su sistema. Después de eliminar a Teralion, su sistema le proporcionó algunas notificaciones, despertando su curiosidad. Habilidad. Evolución verdadera, 0-1. Condición de activación. Requiere 100 fragmentos de fuerza para la activación. Fragmentos de fuerza. Los Jonin especiales obtienen 25, los Chunin obtienen 20, los Genin obtienen 10, los enemigos normales obtienen de 1 a 5 fragmentos de fuerza adquiridos actualmente. 85 recordatorio amistoso. El rango ninja no está relacionado con la fuerza ninja. Por favor, anfitrión, esfuérzate más. Cuando Kaito vio la información que se mostraba en la interfaz de su sistema, quedó completamente atónito. Nunca esperó tener tantos fragmentos de fuerza, lo que lo dejó perplejo.
No tenía ningún potenciador de golpe crítico doble, por lo que no había posibilidad de multiplicar las recompensas. Además, solo había derrotado al Jonin especial Toroi, y cuando se giró para ayudar a Shisui, Shisui ya había derribado a 2 enemigos y estaba persiguiendo al último. Esta situación lo dejó algo indefenso porque incluso un Chunin o un Genin tendría al menos entre 10 y 20 fragmentos de fuerza. ¿Podría ser que sea por nuestra alianza con Shisui? E incluso si no contribuía a su derrota, aún cuenta como mía, así que también recibí los fragmentos de fuerza. Tras pensarlo detenidamente, Kaito se dio cuenta de que efectivamente existía una posibilidad. 85 fragmentos de fuerza equivalían a un Jonin especial y 3 Chunin. Los números coincidían perfectamente, lo que llenó de alegría a Kaito al instante. Significaba que solo necesitaba derrotar a un Jonin especial más, o incluso a un solo Chunin para completar la misión. Esto es un verdadero premio gordo. Si no fuera porque Shisui se unió a mí, no me habría atrevido a enfrentarme cara a cara con estos 4 tipos. El humor de Kaito mejoró significativamente en ese momento. Aunque al principio le molestó que le robaran su presa, derrotar a Toro y le aseguró que no había perdido. Y entonces se dio cuenta de que había logrado un gran éxito. Naturalmente, ese cambio radical le trajo una inmensa felicidad. Sin embargo, aún no era momento de celebrar. Al ver los cadáveres esparcidos por el suelo, Kaito no pudo evitar suspirar. Los cadáveres de los shinobi de la nube no le preocupaban, incluso podía enfrentarlos con frialdad. Sin embargo, le resultaba difícil aceptar los cuerpos de los civiles. Aunque las bajas civiles eran algo habitual en las batallas ninja, los shinobi de la nube habían masacrado a toda la aldea solo para acabar con un ninja rebelde. Este tipo de acto no era diferente del salvajismo de los Uchiha. Kaito se sintió justificado al eliminarlos, y sus muertes fueron bien merecidas. En silencio, él y Shisui reunieron los cuerpos de toda la aldea. Al final, utilizaron el elemento fuego para darles un entierro colectivo. Las rugientes llamas encendieron todo el pueblo, y un humo oscuro y ondulante se elevó lentamente en el cielo nocturno, acompañado por el parpadeo de la luz del fuego. Kaito y Shisui permanecieron a lo lejos, observando todo en silencio, sus sombras alargadas por las llamas parpadeantes. Sin embargo, en medio del rugiente infierno, cuando el fuego ardía con más fuerza, Shisui rompió de repente el silencio algo opresivo. Kaito, ¿por qué crees que hay tantas guerras? Capítulo 12. ¿Por qué hay tantas guerras? En realidad, esta pregunta es bastante fácil de responder. Al menos para Kaito no es una pregunta particularmente difícil. Sin embargo, para la gente de este mundo, puede que no sea un asunto tan sencillo. Habiendo experimentado el final de la tercera gran guerra ninja, era muy consciente de cuán ingenua y ridícula era la comprensión que tenían los ninjas contemporáneos de la guerra. Para aproximadamente el 90% de los ninjas, la causa principal de la guerra era el odio. El odio, nacido de diversas razones, impulsó el estallido de guerras. Incluso alguien como Jiraiya lo entendió de esa manera. Quizás fue esta tendencia la que dio origen a una idea absurda en su mente. Mientras las personas puedan entenderse y comunicarse entre sí, se podrá eliminar el odio e incluso se podrán erradicar las guerras. En realidad, la idea no es del todo errónea en la primera mitad. El entendimiento entre las personas puede, sin duda, disminuir el odio. Sin embargo, el error reside en creer que puede eliminar las guerras. Las guerras nunca han nacido únicamente del odio, aunque este pueda ser un factor contribuyente en cierta medida. No es, en absoluto, la causa principal. La guerra es un tema pesado, Shisui. Quizás debido a la atmósfera sombría, la voz de Kaito sonó un poco apagada. Su mirada permaneció fija en las llamas que se encontraban frente a él y, de repente, habló y preguntó. En su opinión, ¿cuál es la causa fundamental de la guerra o por qué ocurren las guerras? Bien, Shisui parecía vacilante, ya que estaba más interesado en escuchar la interpretación de Kaito. En su opinión, Kaito era alguien que se encontraba en un nivel superior y tenía una perspectiva más amplia. Shisui cuestionó en silencio sus propios pensamientos y opiniones, sintiéndose inseguro acerca de sus propias opiniones. Después de un momento de vacilación, habló. Quizás, como dice todo el mundo, sea por el odio. Es la continuación del odio lo que conduce a... Por eso digo que tu visión y tu pensamiento son demasiado estrechos. Kaito interrumpió a Shisui antes de que pudiera terminar su frase. Luego giró la cabeza y miró a Shisui con seriedad. Con un leve suspiro, continuó lentamente. Tú y todos los demás sois iguales. Todos veis las cosas de una forma demasiado simplista.
Puedo deciros claramente que el estallido de una guerra nunca se debe al odio. ¿No es por odio? Shisui, aunque mentalmente preparado, todavía estaba en shock por la teoría extrema de Kaito. La elección de palabras de Kaito fue absoluta y rompió con su antiguo entendimiento de una parte del mundo ninja. Así es, nunca es por odio. El odio siempre ha sido nada más que una excusa. Kaito asintió seriamente hacia Shisui. Porque las verdaderas guerras son en realidad una continuación de la política a través de otros medios. Política, continuación, Shisui murmuró esas palabras en silencio. No comprendía del todo el significado de esas palabras, pero parecía que entendía algo. Así es, las guerras surgen bajo ciertas circunstancias políticas y son impulsadas por ciertos motivos políticos. Kaito no dejó que Shisui pensara en ello por mucho tiempo y habló directamente. En términos simples, la guerra es solo una parte de la interacción política y de ninguna manera una entidad independiente. Si bien los conflictos personales entre individuos pueden involucrar elementos de odio, cuando se trata de una guerra entre naciones o aldeas ninja, ciertamente no se trata de odio personal. El estallido de una guerra es en realidad el resultado de que los líderes de diferentes aldeas persiguen los intereses de su propia aldea o sus propios intereses personales a través de medios extremos. Déjame hacerte una pregunta. Desde la fundación de Konoha, hemos sido testigos de 3 guerras. No nacimos ni estábamos familiarizados con las 2 primeras, pero ambos fuimos testigos de la tercera gran guerra ninja. ¿Recuerdas cómo empezó? Kaito hizo la pregunta a medias y de repente se la arrojó a Shisui, lo que hizo que Shisui comenzara a reflexionar seriamente. En el pasado, lo habría atribuido inmediatamente al odio, pero ahora sabía que no debía pensar tan superficialmente, considerando solo el aspecto del odio. En lugar de eso, siguió la línea de pensamiento de Kaito y comenzó a contemplar factores más profundos, como los elementos políticos y relacionados con los intereses mencionados por Kaito. Aunque las palabras de Kaito desafiaron su comprensión previa, Shisui había pasado una cantidad considerable de tiempo en el Anbu, por lo que todavía podía percibir ciertas cosas hasta cierto punto. Dudó por un momento antes de aparentemente darse cuenta de algo y dijo, ¿son sus propios problemas de desarrollo? Así es, las cuestiones de autodesarrollo son cruciales, asintió Kaito con una sonrisa, notando los cambios en Shisui a lo largo del camino. Si pudiera ayudar a Shisui a ampliar su perspectiva, este tipo sin duda sería uno de sus mayores activos, incluso una de sus fuerzas más fuertes en el futuro. El país del viento está situado en una región desértica. Carecen de suficientes fuentes de agua y tierras cultivables, lo que limita enormemente su propio desarrollo. Ni siquiera pueden lograr la autosuficiencia y tienen que depender de una gran cantidad de importaciones de cereales, lo que agota sus ya limitados fondos. Necesitan un oasis, necesitan tierras cultivables. Solo así podrán liberarse de sus limitaciones. Entonces, para liberarse de estas limitaciones, solo pueden avanzar hacia la tierra de los ríos y atacarnos aquí, ¿verdad? Shisui comprendió instantáneamente el significado de Kaito, y con las diferentes perspectivas proporcionadas por Kaito, realmente se dio cuenta de que probablemente esa era la verdadera fuente del asunto. En comparación con el odio y los intereses de las aldeas, parecían verdaderamente insignificantes. Al estar en la posición de un Kage, cómo elegir se había vuelto claro de un vistazo. Después de entender todo esto, el cambio en la mirada de Shisui hacia Kaito se hizo aún más significativo. En tan solo esos pocos días, Kaito había destrozado continuamente su visión del mundo y desafiado sus creencias previamente arraigadas. Sin embargo, este tipo de descubrimiento no desvió a Shisui del camino correcto. Por el contrario, Kaito le proporcionó una perspectiva más clara, permitiéndole comprender y observar el mundo desde una posición más elevada. Ya se trate de los juicios dentro del clan, las claras exigencias y principios que Kaito mencionó sobre convertirse en el líder del clan, o ahora estar informado sobre la esencia de la guerra, todos estos eran conceptos vagos para Shisui. Eran meros pensamientos sin lógica sustancial y concreta. Pero ahora, parecía que había adquirido una comprensión mucho más profunda de muchas cosas. Así es, la guerra no es realmente lo que la gente común percibe. De hecho, lo que vemos es probablemente lo que otros quieren que veamos. En ese momento, Kaito sonrió. Le dio una palmadita en el hombro a Shisui y le habló con seriedad. Por eso debemos pensar con cuidado antes de actuar y debemos ver más allá de las apariencias para comprender la esencia. Solo al comprender cuál es realmente la esencia, lograremos una comprensión más profunda del mundo real.
Ya sea pensar cuidadosamente antes de actuar o ver más allá de las apariencias para comprender la esencia, estas son cosas muy fundamentales que Kaito aprendió en su educación pasada. Pero para Shisui, fue una lección extremadamente profunda, y esas palabras lo hicieron sentir profundamente inadecuado. Aunque no se consideraba un genio, siempre se había considerado inteligente. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que había un mundo de diferencia entre él y Kaito. Sin mencionar la comprensión de la esencia de la guerra, ni siquiera había captado la esencia de la situación interna dentro de su propio clan. Dejando de lado la naturaleza de la relación entre el clan y Konoha, no había entendido por qué había terminado como estaba. Si no fuera por el recordatorio de Kaito, probablemente habría continuado confundido. Con estos pensamientos en mente, su mirada hacia Kaito comenzó a cambiar, convirtiéndose en una de respeto e incluso un ferviente deseo de aprender de él. Capítulo 13. La mirada de Shisui hizo que Kaito se sintiera un poco incómodo. En su visión del mundo, que un hombre mirara a otro hombre con esos ojos era simplemente inaceptable. Sin embargo, Kaito se dio cuenta poco a poco de que la mirada de Shisui no se debía a ningún problema de orientación. En cambio, este chico sentía un profundo respeto por él. Durante los siguientes días, el comportamiento de Shisui fue completamente diferente al de un amigo o compañero de clase. Parecía más bien un estudiante humilde e inquisitivo, y después de obtener la información que deseaba, la registró diligentemente. Kaito no pudo evitar sentir una sensación de admiración por su entusiasmo por aprender. Si hubiera sido como Shisui en su época, tal vez ya hubiera ingresado a una prestigiosa universidad. No importa, es mejor pensar en esas cosas. No dejes que un olor a orina dulce te despierte, sería una gran pérdida. La transformación de Shisui le trajo una inmensa alegría a Kaito. Aunque hablar de marxismo y otras ideologías tal vez no sea apropiado en este mundo, todavía había muchas otras cosas de las que podía hablar con Shisui. Realmente valoró la educación que recibió en su vida pasada porque se dio cuenta de que en este mundo no existía la educación política. En Konoha, el término más comúnmente mencionado es voluntad de fuego, pero Kaito creyó que sería más preciso llamarlo lavado de cerebro. Porque este tipo de educación nunca te dice la esencia del mundo, ni te enseña cómo percibir y transformar el mundo. Tampoco nunca te informa ni te guía sobre conceptos conflictivos, dejándote inconsciente del objeto de tus propias contradicciones. Solo te dicen que seas leal a la aldea, leal al Hokage, y hablan de la voluntad del fuego, y ahí termina. Quizás desde el principio, los ninjas fueron vistos como familia a los ojos de los Senju y los Uchiha, pero ahora se han convertido en herramientas. El concepto de que los ninjas son herramientas siempre ha circulado dentro del pueblo, e incluso ha prevalecido. Kakashi una vez se convirtió en un ninja que fue tratado como una herramienta, y bajo Danzo Shimura, su definición de ninja estaba completamente alineada con ser una herramienta. En realidad, si lo analizamos con más detenimiento, no hay nada malo en ello. Una herramienta sin voluntad propia es mucho más fácil de controlar que alguien que lo entiende todo. ¿Estás seguro de esta ubicación? Haciendo paradas en el camino, Kaito y Shisui viajaron desde el país de las aguas termales hasta la costa oriental, donde pudieron tomar un barco directamente al país de las olas. Sin embargo, era evidente que su destino no era el país de las olas, sino un pequeño pueblo en la costa, en la frontera con el país de las aguas termales. Su objetivo actual era Raiga, uno de los miembros de los antiguos 7 espadachines de la niebla, que ahora había decidido traicionarlos. Kaito estaba realmente ansioso por ir tras Zabuza Momochi, pero desafortunadamente, Zabuza aún no había desertado. La espada del verdugo todavía estaba en manos de Shibuki, e Itachi Uchiha no se había unido a Shibuki para huir a la aldea oculta de la niebla. Por lo tanto, Kaito tuvo que renunciar a la idea de Zabuza y, en cambio, poner su mirada en su antiguo camarada. Según la inteligencia, Raiga había ingresado al país de las aguas termales desde el país de las olas, y el lugar al que había ingresado estaba bajo la jurisdicción de Konoha. Las naciones pequeñas siempre tuvieron mala suerte en este sentido. Se convirtieron en campos de batalla de las principales aldeas shinobi durante tiempos de guerra. En tiempos de paz, se dividen en diferentes esferas de influencia por las principales naciones en función de factores geográficos. Así que no es sorprendente que Raiga terminara en la tierra de las aguas termales, dentro de la esfera de influencia de Konoha, y fuera descubierto. Sí, según la inteligencia de Anbu, su último avistamiento fue aquí. Parece que tiene la misma intención que el individuo anterior, querer tomar el control de una aldea en esta zona.
Después de observar atentamente los alrededores, Shisui confirmó la pregunta planteada por Kaito. Una vez más quieren apoderarse de un pueblo. ¿En qué están pensando estos tipos? Aunque Kaito, habiendo leído la obra original, sabía que Raiga parecía tener realmente tales intenciones, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. ¿Esa pequeña aldea, realmente puede desarrollarse hasta alcanzar la escala de una aldea ninja? Eso es solo una ilusión, ¿no? ¿Quién sabe? Shisui negó con la cabeza y luego preguntó con curiosidad. ¿Deberíamos partir ahora o esperar hasta mañana? El sol ya se había puesto y una luna plateada se alzaba entre las nubes. Llevar a cabo una misión a esa hora no era algo totalmente descabellado. De hecho, para algunos ninjas, ejecutar una misión a esa hora podría incluso dar mejores resultados. Sin embargo, después de pensarlo un momento, Kaito negó con la cabeza suavemente y descartó la propuesta de plano. Hemos estado viajando hasta aquí y necesitamos descansar un poco. Además, todavía te quedan muchas vacaciones, así que no hay prisa en este momento. Bueno, en realidad no hay prisa. Tomar un descanso para recuperar nuestra condición es una decisión inteligente. Shisui, que estaba ansioso por irse, ahora aceptó de buena gana la idea de descansar. Este cambio de actitud dejó a Kaito algo desconcertado, pero de todas formas, fue algo bueno. Después de todo, fue una muestra de confianza de Shisui hacia él. No, ahora no se podría describir simplemente como confianza cuando se trataba de la visión de Shisui sobre Kaito. Kaito creía que si realmente persiguiera a Uchiha Tsugaku, Shisui sería el primero en ayudarlo. Hablando de eso, Kaito, ¿qué planeas hacer después de regresar al clan? Después de montar una sencilla fogata en el bosque y atrapar un conejo salvaje para la cena, Shisui volvió a hablar y le preguntó a Kaito sobre sus intenciones. Aunque ya tienes algunos planes, todavía tengo curiosidad por conocer los detalles. Deberías contármelo para que yo también pueda estar preparada. ¿Cuánto tiempo has descansado antes de volver a la acción? Kaito sonrió y negó con la cabeza en respuesta a la pregunta de Shisui. Sin embargo, Kaito estaba satisfecho con sus palabras porque ya había expresado su punto de vista. Estar preparado significaba estar preparado para derrocar a Uchiha Tsugaku, por supuesto. La tarea que tenemos por delante es en realidad bastante sencilla. Como dijo una vez una gran figura, unificar todas las fuerzas que se puedan unir. Creo que podemos aplicar este principio ahora. ¿Quiénes constituyen la mayoría en el clan? Esa es una pregunta fácil. Son los miembros Uchiha comunes y corrientes, especialmente aquellos que no han despertado el Sharingan. Aunque poseen el menor poder y tienen la menor presencia o influencia, son la verdadera mayoría dentro del clan Uchiha. Déjame hacerte una pregunta. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Del jefe del clan, de los ancianos o de la mayoría de la gente común dentro del clan? Bueno, Shisui dudó por un momento, luego frunció el ceño y respondió. Viene del jefe del clan y los ancianos, ¿verdad? Les dije recientemente que vean más allá de las apariencias y comprendan la esencia, que no se dejen engañar por sus experiencias preconcebidas. Kaito dejó escapar un suspiro y luego habló con seriedad. Recuerden siempre que, dentro del mecanismo del poder, el jefe del clan y los ancianos son quienes ejercen el poder. Ellos son los superiores. Pero es la mayoría del clan Uchiha la que les otorga el poder. Puedes entender que la verdadera fuente de poder en realidad proviene de la obediencia de los subordinados. En ese momento, Kaito se detuvo brevemente y Shisui se quedó atónito por un momento. Luego, como si de repente se diera cuenta, exclamó. Así es. Ahora lo entiendo. Si los subordinados eligen no solo obedecernos, sino escucharnos, entonces pierden su poder. Y nosotros ganamos el poder de influencia. Kaito, eres realmente increíble. Es como si lo supieras todo. Capítulo 14. El elogio de ser omnisciente era un poco exagerado para Kaito. Él era muy consciente de sus propias habilidades y limitaciones. La razón por la que podía mostrar capacidades cognitivas tan abrumadoras y una perspectiva más amplia, como si no perteneciera a la misma dimensión, era simplemente por la educación que recibió en su vida anterior. En opinión de Kaito, el nivel educativo en este mundo ni siquiera podía describirse como mediocre. Después de todo, se graduaron de la escuela primaria después de solo 8 años. ¿Qué más podía esperar? Para aquellos ninjas que se graduaron de la escuela primaria, si querían adquirir más conocimientos, tenían que confiar en su propia comprensión y los conocimientos adquiridos mediante la práctica continua. Si bien no había nada de malo en ese enfoque, el problema residía en la mentalidad orientada a las herramientas de los ninjas, que restringía su pensamiento.
Además, su educación limitada les impedía pensar demasiado, atrapándolos naturalmente en un patrón de pensamiento fijo. Por eso, alguien como Uchiha Itachi, cuya perspectiva alcanzaba el techo del mundo ninja, terminó haciendo cosas que eran difíciles de comprender. En pocas palabras, su nivel de comprensión simplemente no era suficiente. Por supuesto, Kaito tampoco tenía nada de qué enorgullecerse, pues cualquier otro transmigrante de su mundo anterior, después de recibir cierta educación, podía lograr lo mismo. Para los transmigrantes como ellos, siempre mantuvieron la mentalidad de mientras haya reyes, nobles y generales, ¿por qué molestarse con cualquier otra cosa? En un mundo como este, podrían optar por jugar a lo seguro y mantenerse alejados de los problemas, pero si se les lleva al límite, podrían decirle al diablo con el Hokage e incluso hacer algo tan audaz como barrer a través de los 6 reinos para rectificar el mundo. En cuanto a Kaito, él solo estaba tratando de sobrevivir. Para ser honesto, si no hubiera sido secuestrado por el sistema, habría planeado huir. Entonces, ¿acaso traje vergüenza sobre los transmigrantes antes? Kaito no sabía si había sido una vergüenza para él o no, pero lo que sí sabía era que si las cosas seguían así, Shisui se convertiría en su pequeño fan. A veces, Kaito se preguntaba qué impacto tendría en Shisui si organizaba y compartía el conocimiento que había adquirido en su vida anterior. Sin embargo, después de pensarlo bien, decidió no hacerlo. Sería increíblemente agotador emprender una tarea así. Además, hacer que Kaito organizara sistemáticamente un conocimiento que no había tocado en más de 10 años, aunque sentía como si ese conocimiento estuviera grabado en su ADN, sería todo un desafío. Muchos de los contenidos que había confiado a sus maestros, como los conocimientos matemáticos que había aprendido en su día, ahora, si le pidieran que escribiera una fórmula, no sería capaz de hacerlo. Después de una buena noche de descanso, Kaito y Shisui partieron temprano a la mañana siguiente. Tratar con un tipo como Raiga sería relativamente manejable si se excluyeran ciertos jutsu. Sin embargo, el problema era que él era un shinobi de la aldea de la niebla que poseía un jutsu que contrarrestaba al clan Uchiha, la técnica de la niebla oculta. La técnica de la niebla oculta tenía un cierto grado de capacidad de bloqueo contra el Sharingan, lo que hizo que tanto Kaito como Shisui se sintieran algo cautelosos. Pero era solo una sensación de cautela. Kaito era el único que podía darle una lección a este tipo con su técnica de baile celestial. Si era necesario, simplemente podía elevarse por los aires y lanzar fuego desde arriba. En cuanto a Shisui, lo más probable es que ya tuviera el Mangekyo Sharingan. Además, la velocidad de este chico es aterradoramente rápida. Es probable que Raiga pudiera evadir sus ataques si los sintiera de antemano, o incluso contraatacar. Además, ahora eran dos Uchiha trabajando juntos. Si no podían con este tipo, entonces más les valía rendirse. Pronto, los dos habían llegado a la pequeña aldea, que parecía desolada y escasamente poblada, aparentemente llena de pescadores hasta donde alcanzaba la vista. Después de explorar la aldea, parecía que no habían encontrado su objetivo, lo que dejó a Kaito y Shisui algo dudosos. ¿Podría haberse ido ya?, preguntó Kaito con curiosidad, de pie en una pequeña colina a las afueras del pueblo. No estoy seguro. Ya les preguntamos a los residentes antes y ellos confirmaron que Raiga estaba aquí, Shisui negó con la cabeza. Pero en cuanto a dónde está ahora, tampoco tengo mucha información. Al escuchar las palabras de Shisui, Kaito solo pudo asentir con impotencia. De hecho, la inteligencia era solo inteligencia, especialmente la inteligencia que poseían no era información en tiempo real. Esto significaba que su inteligencia podía desviarse debido a cambios en la situación real, lo que era común en el mundo ninja. Por lo tanto, los ninjas también necesitaban tener una fuerte adaptabilidad y flexibilidad para garantizar el éxito de sus misiones. Entonces esperemos y veremos, Kaito pensó por un momento antes de hablar directamente. Pero estemos preparados. Rastreemos su ubicación, determinemos aproximadamente la dirección en la que se dirige y esperemos aquí al mismo tiempo. Sí, déjame el rastreo a mí. Shisui asintió de inmediato y luego se alejó sin más preámbulos. El tono y las acciones de Shisui hicieron que Kaito llorara y riera. ¿Este tipo realmente se consideraba un subordinado? Pero no fue algo malo. Después de todo, le ahorró muchos problemas. Además, Shisui nació en el Ambú, y definitivamente era un experto en materia de rastreo. Una vez que nos ocupemos de Raiga, esta misión se habrá completado con éxito. Después de regresar, podré continuar con el siguiente paso de mi plan. El siguiente paso del plan es acumular y ganar rápidamente el poder de nivel inferior del clan.
Si es posible, Kaito quiere reunir a ninjas capaces e incluso ancianos para que se unan a él. El Mangekyo Sharingan no es ninguna broma. Con 2 pares de Mangekyo Sharingan de su lado y una gran cantidad de seguidores, Kaito cree que cualquiera dudaría en oponerse a ellos. ¿HMM? En ese momento, Kaito frunció el ceño y rápidamente se giró para mirar hacia atrás. Vio a alguien caminando lentamente en su dirección, pero parecía que su destino era el pueblo que tenía delante. Esta persona tenía cabello verde y llevaba 2 espadas ninja de aspecto peculiar en su espalda. Parecía que esta persona también notó la dirección en la que se encontraba Kaito, especialmente cuando vio el emblema del clan en la parte posterior de la ropa de Kaito. No pudo evitar fruncir el ceño. ¿Uchiha? ¿Kurosuke Raiga? Cuando estaban a menos de 10 metros de distancia, Kaito y la otra persona hablaron casi simultáneamente, confirmando las identidades de cada uno. Kaito nunca esperó que Raiga regresara tan pronto después de detener el agua. Había estado considerando asociarse con Butter para rodear a este tipo, pero ahora parecía que una pelea 1 contra 1 era inevitable. Los ninjas nunca fueron samuráis. No necesitaban adherirse a ningún código samurái. Cuando se trataba de eliminar los objetivos de su misión, los ninjas recurrían a cualquier medio necesario. Esa era la verdadera esencia de un ninja. Raiga frunció aún más el ceño, percibiendo la hostilidad del recién llegado. ¿Cuál es el propósito de que un mocoso Uchiha venga aquí? Por supuesto, he venido a buscarte, dijo Kaito riendo levemente y luego habló en un tono aparentemente amistoso. En realidad, he venido aquí para pedirte algo prestado, señor. Antes de que Raiga pudiera responder o incluso prepararse, Kaito activó su Sharingan y apareció ante él en un instante. Ese algo es, tu vida, capítulo 15. Aunque Kaito estaba realmente asombrado por la naturaleza caprichosa del destino, al encontrarse con Raiga en una situación así, nunca olvidó lo que era más importante para él. Tampoco olvidó nunca cómo debía actuar un ninja. La emboscada era la habilidad más fundamental de un ninja. A Kaito no le interesaba entablar conversaciones prolongadas ni adoptar posturas con sus enemigos. Si tenía que hablar, era solo para desviar su atención y aprovechar la oportunidad para atacar. Era muy hábil en esa línea de trabajo. Sin embargo, el enfoque de Kaito no garantizaba el éxito siempre, especialmente contra un ninja experimentado y curtido en la batalla como Raiga. Sonido metálico. El sonido nítido de la colisión del metal resonó en un instante. La reacción de Raiga fue extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, sacó las espadas ninja de detrás de él y bloqueó rápidamente el kunai de Kaito. Inmediatamente, Raiga lanzó un contraataque. Las espadas gemelas en sus manos se movían con una agilidad extraordinaria, emitiendo un sonido silbante mientras se balanceaban en un patrón peculiar. En su ataque implacable, Kaito se encontró momentáneamente a la defensiva. Se dio cuenta de que Raiga era más intrigante de lo que había imaginado. La habilidad con la espada de Raiga era formidable y su velocidad era notable. Lo más importante es que siempre evitaba el contacto visual directo con el Sharingan de Kaito. Imagínense, manteniendo una intensidad de ataque tan formidable mientras evitaban el contacto visual para evadir el genjutsu. Esto demostró claramente la destreza de Raiga. Sin embargo, todavía está afectado. Está pensando en crear distancia, observó Kaito. Aunque Kaito fue reprimido, todavía podía evadir con relativa facilidad la serie de ataques con su Sharingan. Además, Kaito podía percibir claramente que el ritmo de los ataques de Raiga tenía algunos problemas. Estos problemas hacían que Raiga pareciera feroz, pero la efectividad real era bastante normal. En esta situación, Raiga naturalmente no quería entrar en combate cuerpo a cuerpo con Kaito. Al crear distancia, podía utilizar varios jutsu a su disposición. Ya sea su jutsu específico de arma o el jutsu de sombra de niebla que contrarrestó al Sharingan. Como era de esperar, en medio de los feroces choques de sus armas una vez más, Raiga aprovechó decisivamente la oportunidad mientras Kaito evadía y rápidamente creaba distancia entre ellos. Aunque su expresión parecía algo solemne, su tono estaba lleno de un matiz burlón. ¿Crees que estás calificado para quitarme la vida? Aunque deserté de Kirigakure, eso no significa que puedas controlarme fácilmente. De hecho, Raiga, tu habilidad con la espada es indudablemente formidable. Kaito se calmó y miró a Raiga con una sonrisa. Si estoy calificado o no se determinará en la batalla. Y como ninja rebelde, ¿no anticipó Raiga que este día llegaría? Como ninja rebelde, por supuesto, sabía el destino que me esperaba. Sin embargo, nunca imaginé que sería un shinobi de Konoha quien vendría a buscarme.
En ese momento, Raiga de repente estalló en risas mientras simultáneamente formaba rápidamente sellos con las manos. Pero tengo suerte, ¿no? Aunque no sé dónde está tu compañero de equipo, actualmente solo estás tú y un Uchiha. ¿No te han enseñado tus mayores que un shinobi Uchiha debe ser cauteloso cuando se enfrenta a un ninja de la niebla? Mientras hablaba, el jutsu de Raiga ya estaba preparado. El chakra surgió dentro de él y, en un instante, la niebla envolvió los alrededores. Claramente se trataba de la técnica de la sombra brumosa. Ante la amenaza del Sharingan, Raiga no dudó en desatar este jutsu. Lo admito, la técnica de la sombra brumosa tiene cierto efecto restrictivo sobre el Sharingan, especialmente cuando inyectas una cantidad tan grande de chakra. Kaito presenció esta escena sin mostrar ningún rastro de pánico, en cambio, mostró una leve sonrisa. Esta sonrisa hizo que Raiga se sintiera un poco incómodo. Sin embargo, Kaito no le dio a Raiga la oportunidad de reaccionar. El chakra brotó de su cuerpo y comenzó a flotar en el aire. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué área puedes cubrir con tu técnica de sombra brumosa? Mientras hablaba, Kaito voló directamente hacia el cielo. Se quedó de pie en lo alto, mirando a Raiga con una expresión de desdén en su rostro. El alcance que puede cubrir la técnica de la sombra brumosa depende de la cantidad de chakra que le ponga. Sin embargo, como shinobi, es imposible arriesgarse fácilmente con una gran cantidad de chakra solo para atrapar a un solo enemigo, a menos que uno tenga una certeza absoluta. Raiga era un shinobi normal y no haría algo así. Además, ahora estaba increíblemente frustrado porque nunca esperó que este Uchiha pudiera volar. Ninjutsu de vuelo, ¿eh? ¡Qué fastidio! Raiga maldijo por dentro, pero no disipó de inmediato la técnica de la sombra brumosa. Quería ver cuánto tiempo Kaito podía mantener su vuelo y a qué altura podía llegar. Si Kaito no podía volar por mucho tiempo o no podía alcanzar una gran altitud, entonces Raiga podría usar eso para su ventaja o escapar. Sin embargo, Kaito no le dio tiempo para hacer pruebas ni planificar. Sin dudarlo, Kaito formó sellos con las manos en el aire, ignorando la presencia de Raiga y su actitud educada. El chakra surgió vigorosamente dentro del cuerpo de Kaito, y de repente, el aire a su alrededor se volvió abrasador. Liberación de fuego. Gran técnica de fuego del dragón. Acompañado por un rugido que llegó hasta el cielo, un colosal dragón de fuego surgió de la boca de Kaito. El dragón se enroscó en el aire antes de lanzarse ferozmente hacia el suelo. Al ver esta escena, la expresión de Raiga cambió ligeramente y se dio la vuelta de inmediato para evadir al enorme dragón de fuego. Al mismo tiempo, aumentó la densidad de la niebla. Se dio cuenta dolorosamente de que si no hacía eso, ese maldito Uchiha lo perseguiría desde el cielo y lo bombardearía implacablemente con ninjutsu. Auge. El rugiente dragón de fuego chocó contra el suelo, creando una enorme explosión que reverberó por las llanuras. La niebla blanca se tiñó con el resplandor del fuego y en ese momento adquirió un tono naranja. En ese momento, Raiga parecía algo desaliñado. Aunque las llamas furiosas no lo habían tocado directamente, podía sentir el intenso calor. El poder de ese dragón de fuego no era ninguna broma. Maldita sea, ¿es posible combinar el ninjutsu volador y la liberación de fuego de esta manera? Raiga maldijo por dentro y luego miró hacia el cielo a través de la densa niebla. Sin embargo, su expresión se volvió increíblemente sombría en ese momento. Se dio cuenta dolorosamente de que su intento de esconderse en la espesa niebla había sido completamente inútil. Ese maldito Uchiha no le prestó atención a la niebla en absoluto. Vio al Uchiha reuniendo chakra una vez más, y luego formando rápidamente sellos manuales. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Llamas que se asemejaban a semillas de flores de fénix brotaron de la boca de Kaito, extendiéndose en todas direcciones y envolviendo directamente la espesa niebla. Bajo el control de su chakra, estas llamas tenían una cobertura increíblemente amplia, envolviendo descaradamente todo el rango de la técnica de ocultación de niebla. Antes de dominar la danza del cielo, Kaito comprendió principalmente el valor y el propósito del elemento fuego como apoyo táctico. Sin embargo, con la danza del cielo a su disposición, Kaito amplió aún más el potencial del elemento fuego. Ahora podía ejecutar ataques de bombardeo sin restricciones. Como viajero en el tiempo, Kaito era muy consciente de la importancia de la superioridad aérea. Capítulo 16. Boom, boom, boom. Los sonidos de explosiones incesantes resonaron a través de las llanuras. La técnica de sombra de niebla empleada por Raiga ahora estaba iluminada en un naranja brillante por las intensas llamas.
Las llamas abrasadoras hicieron que la niebla fuera más densa, pero estaba claro que la espesa niebla ya no era un lugar donde uno pudiera quedarse. Con el continuo bombardeo de Kaito, Raiga ya no pudo soportarlo más y salió de la densa niebla que había cambiado completamente de color, luciendo algo desaliñado. En ese momento, combinó sus espadas gemelas y envolvió su cuerpo en el chakra protector Lightning Release, lo que evitó que las llamas lo quemaran. Sin embargo, era muy consciente de que si continuaba en medio de esa espesa niebla, su situación no mejoraría. En semejante entorno, simplemente no tenía forma de contraatacar. Ese maldito tipo. Raiga maldijo en silencio en su mente, sus pensamientos se remontaron a los ninjas del cielo que habían sido aniquilados por Konoha durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Esos tipos que volaban por el cielo, dejando caer etiquetas explosivas al suelo. Sin embargo, Konoha tenía capacidades de defensa aérea encomiables, apoyándose en los insectos del clan Aburame para destruir literalmente los dispositivos voladores de esos Ski Ninja, lo que provocó su declive. Él mismo no carecía de habilidades de defensa aérea, pero fue suprimido por el elemento fuego de Kaito antes de que pudiera usarlas, transformando incluso su técnica de sombra de niebla en una neblina ardiente. Esto le privó directamente de la posibilidad de esconderse. Permanecer allí podía provocar quemaduras graves, incluso la posibilidad de asfixiarse por el humo no era descartable. ¿Oh, ha salido la rata? Kaito, que flotaba en el cielo, no pudo evitar reírse al ver el estado desaliñado de Raiga. Sin embargo, no hubo la más mínima pausa en los movimientos de sus manos. Dada su superioridad aérea temporal y la falta de capacidades significativas de defensa aérea del oponente, ¿cómo podría Kaito detenerse allí? Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Con sus sellos manuales formados, una gigantesca bola de fuego se conjuró en cuestión de segundos, rugiendo directamente hacia Raiga. HMM. Raiga resopló con frialdad y su cuerpo se movió levemente mientras saltaba rápidamente hacia atrás. Esta bola de fuego no tenía ninguna posibilidad de golpearlo. Aunque había perdido la cubierta de la espesa niebla y no podía detener el Sharingan de Kaito. Sin la restricción de la niebla en un terreno más abierto, parecía mucho más ágil. Después de evadir la bola de fuego de Kaito, aprovechó la pausa antes de que Kaito lanzara el siguiente ataque para contraatacar rápidamente. Lanzamiento de relámpago. Colmillo de relámpago. Sus espadas gemelas se cruzaron, cubiertas con el poderoso chakra de liberación del rayo. Y cuando volvió a desplegar las espadas, el feroz chakra del elemento relámpago se disparó directamente hacia Kaito en el cielo. Al ver el feroz chakra del elemento rayo atacándolo, Kaito controló ligeramente su propio cuerpo y chakra, formando sellos mientras simultáneamente esquivaba el golpe. La flexibilidad de la técnica de vuelo estaba fuera de toda duda, e incluso en el aire, Kaito podía controlar fácilmente su propio cuerpo. Liberación de fuego. Gran técnica de fuego del dragón. Una vez más, Kaito usó la técnica del gran dragón de fuego, pero esta vez invocó a 3 dragones de fuego a la vez. Los 3 dragones de fuego vinieron desde 3 ángulos diferentes, rugiendo mientras se movían rápidamente hacia la posición de Raiga. Boom, boom, boom. Acompañado por 3 sonidos intensos, junto con la rápida propagación de llamas y humo espeso, Kaito descubrió que Raiga una vez más había evadido fácilmente su ataque. Esto le hizo sacudir la cabeza ligeramente, claramente algo insatisfecho con el resultado. De hecho, tenía superioridad aérea, e incluso obligó a Raiga a evadirlo continuamente mediante su estrategia de bombardeo de saturación. Sin embargo, el problema era que su enfoque actual era similar a usar un cañón para matar una mosca, su objetivo era demasiado pequeño y el oponente era demasiado ágil. Si Kaito hubiera empleado esta estrategia en el campo de batalla, el efecto podría haber sido excelente. Sin embargo, en una situación de 1 contra 1, su enfoque parecía un tanto derrochador. Pero logré mi objetivo, al menos este tipo ya no se atreve a usar la técnica de sombra de niebla, aunque debería reponer mi liberación de fuego después de regresar. Kaito pensó para sí mismo mientras aterrizaba rápidamente en el suelo. Si continuaba volando y desatando bombardeos de ninjutsu, su chakra podría no soportar la tensión. Además, el propósito de usar la técnica de vuelo era evadir la técnica de la sombra de la niebla. Una vez logrado eso, no había necesidad de continuar. En cuanto a la reposición de la fuerza de fuego, eso era inevitable. Si mantenía la superioridad aérea, necesitaba utilizarla al máximo. Por ejemplo, se deben dominar técnicas como la gran aniquilación de fuego y la gran destrucción de fuego, incluso la técnica de canto de la llama del dragón.
Estas técnicas eran, de hecho, las mejores armas para combinar con la técnica de vuelo. Al aterrizar, Kaito sacó rápidamente varios kunai. Sin embargo, justo en ese momento, un dragón gigante que destellaba relámpagos y giraba constantemente se precipitó como un loco hacia Kaito. Lightning Release. Dragón Twister. Kaito reconoció la técnica con solo una mirada. Rápidamente arrojó el kunai en su mano y luego esquivó al dragón de relámpago con una técnica Body Flicker. Sin embargo, Raiga claramente no iba a desaprovechar esta oportunidad. Aunque el dragón de relámpago no golpeó a Kaito, ciertamente destrozó el suelo. Este arado también dividió las llamas que Kaito había dejado en el suelo, lo que le dio a Raiga un espacio más amplio para maniobrar. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Kaito. Morir. Raiga rugió, sus dos espadas ninja rebosantes de vigoroso chakra de liberación rayo, apuñalando ferozmente hacia Kaito. Tintinar. Los ojos Sharingan de Kaito se abrieron ligeramente y, en un instante, aparecieron dos kunai más en sus manos. Con la ayuda del Sharingan, bloqueó con precisión las espadas ninja de Raiga. El sonido áspero de la colisión del metal resonó, pero una sonrisa apareció en el rostro de Raiga, porque en el momento siguiente, el liberación del rayo había sido transferido a Kaito a través del kunai. En medio de la creciente corriente, el cuerpo de Kaito comenzó a brillar y el chakra de liberación del rayo cubrió rápidamente todo su cuerpo. Los kunai conducen electricidad, ¿no me digas que no lo sabías?, dijo Raiga con un toque de orgullo, pero pronto la mirada engreída en su rostro se congeló. Porque el Kaito frente a él, con un pop, se convirtió en una nube de humo, dejando solo dos kunai cayendo al suelo. ¿Clon de sombra? ¿Cuándo? ¿De verdad crees que no lo sabría? En ese momento, la voz de Kaito llegó desde otra dirección, acompañada por el sonido de un desgarro en el aire y el ruido ligeramente áspero del impacto del metal. Raiga se puso inmediatamente muy alerta. Rápidamente se dio la vuelta y saltó hacia atrás, entendiendo por los sonidos que esta era la técnica de lanzamiento única del clan Uchiha. Pum, 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 pum. Sus movimientos eran rápidos y concisos, en rápida evasión y esquiva, los kunai que caían del cielo aterrizaban a su lado, clavándose directamente en el suelo. Pero ningún kunai logró golpearlo directamente. Al ver esto, Raiga dejó escapar un leve suspiro de alivio, pero justo en ese momento, la voz de Kaito volvió a sonar. Ya has perdido, Raiga. Kaito emergió lentamente de las sombras de las llamas, sus ojos carmesí eran particularmente escalofriantes. ¿He perdido? Al escuchar a Kaito, Raiga no pudo evitar revelar una sonrisa feroz. Niño, realmente sabes cómo fanfarronear. Ya sea que sea un farol o no, lo descubrirás bastante pronto. Kaito se rió levemente, sin prestar atención a la expresión de Raiga, lo esquivaste con bastante gracia, pero sabes que nunca tuve la intención de acabar contigo con un kunai en primer lugar. Mientras hablaba, Kaito ya había comenzado a hacer señas con las manos. Su audaz enfoque de hacer señas directamente frente a Raiga le dio a este instantáneamente una visión de oportunidad. Sin embargo, justo cuando Raiga estaba a punto de levantar sus espadas ninja para contraatacar, se sorprendió al encontrar un rastro de dolor apareciendo en su cuerpo en ese momento, y de repente no pudo hacer ningún movimiento significativo. Mirando hacia abajo ligeramente, solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo estaba, en algún punto desconocido, entrelazado con cables delgados casi invisibles. Y estos cables estaban conectados a los kunai dispersos por todo el lugar, y todos conducían a Kaito. El rostro de Raiga se tornó cadavérico. No esperaba esta escena en absoluto, y luego comenzó a luchar desesperadamente. No lo olvides, soy un Uchiha. Sin embargo, Kaito no le dio ninguna oportunidad. Cuando su chakra estalló, su jutsu ya estaba completo. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal del Pana Otaku capítulo 17. El alambre de acero utilizado por Kaito es un producto único del clan Uchiha. Este tipo de alambre no solo es resistente sino también difícil de detectar. Además, la función de este alambre de acero no es solo bloquear al enemigo, sino que también es una gran arma en combinación con el jutsu de fuego del clan Uchiha. Mientras el jutsu del dragón de fuego viajaba a lo largo de los cables de acero colocados por Kaito, corriendo hacia Raiga, el rostro pálido de Raiga se reflejó en un rojo extremadamente brillante por las llamas ardientes. Luchó por liberarse de las ataduras de su cuerpo, incluso muchos de los cables ya fueron arrancados por él sin tener en cuenta la lesión, pero la velocidad del jutsu de fuego era mucho más rápida que él.
Especialmente cuando Kaito calculó el punto de aterrizaje del kunai, apuntó específicamente a las manos de Raiga, sin darle ninguna oportunidad de formar sellos manuales, este tipo ni siquiera podía realizar el jutsu de sustitución más básico en este momento. Todo lo que pudo hacer fue ver las llamas abrasadoras envolverlo en un instante en medio de la desesperación y la lucha incesante de su cuerpo. ¡Ah! Un grito resonó a través de las llanuras en un instante, el olor a carne quemada se extendió rápidamente, el sonido estridente era como si viniera del infierno. Al ver esta escena, Kaito también se sintió un poco mareado, especialmente cuando vio la carne de este tipo derretirse, no pudo evitar fruncir el ceño. A pesar de ser un ninja que ha experimentado muchos asesinatos, Kaito todavía tiene su propio límite, al igual que se enojaría cuando ve a gente inocente siendo asesinada. Te dije que perdiste, ahora descansa en paz. Kaito murmuró suavemente desde la comisura de su boca y luego sacó nuevamente un kunai. Con un ligero movimiento de su mano, el kunai se disparó rápidamente hacia Raiga. Con el sonido del metal perforando la carne, el grito de Raiga se detuvo de repente. El kunai le había atravesado el corazón y, en ese momento, había perdido la vida por completo. Pero debido a la atadura de alambre, su cuerpo estaba allí, ardiendo continuamente. Esta visión era muy espeluznante y aterradora. Sin embargo, Kaito no prestó atención a estos detalles y rápidamente ajustó su estado. Después de todo, había quemado a muchas personas hasta la muerte con su jutsu de fuego. Como Uchiha que no posee el jutsu del rayo, Kaito es más competente en el jutsu del fuego. Ha aprendido el jutsu de la tierra, pero su uso es bastante común. Por lo tanto, las tácticas que considera en la batalla están sesgadas hacia el jutsu de fuego. Al menos el jutsu de fuego en sus manos no es una llama misericordiosa. Aunque también utiliza el jutsu de fuego como cobertura y para coordinar ataques, cuando se trata de acabar con los enemigos y sin considerar el combate cuerpo a cuerpo, el jutsu de fuego sigue siendo su mejor opción. Además, ahora que poseía el arte de volar, el valor del jutsu de fuego había aumentado aún más para él. Pero ahora no es momento de pensar en eso, tengo cosas más importantes que hacer. Kaito murmuró para sí mismo y luego aumentó rápidamente la producción de chakra. En un instante, las llamas se volvieron aún más intensas. En medio de estas llamas salvajes y calientes, el cuerpo de Raiga se derritió aún más rápido, con humo negro elevándose hacia el cielo. No tenía intención de dejar ningún rastro de este hombre, ni tampoco planeaba darle una oportunidad de resurrección. Después de hacer todo esto, comenzó a abrir su panel de sistema. De hecho, en el momento en que acabó con Raiga no hace mucho, había sentido un aviso del sistema. Esto confirmó que efectivamente había acabado con Raiga por completo, de lo contrario su sistema no daría ninguna pista. Y cuando el panel del sistema apareció en la retina de Kaito, no pudo evitar reír. Habilidad. Evolución verdadera, 0-1. Condición de activación. Requiere 100 fragmentos de poder para la activación. Fragmentos de poder. Jounin puede obtener 25, Chunin puede obtener 20, Genin puede obtener 10, los enemigos regulares varían de 1 a 5 fragmentos de poder actuales obtenidos. 110 felicitaciones, el anfitrión ha completado las condiciones previas requeridas para la evolución verdadera, ¿desea continuar con la evolución? Ante tal pregunta, Kaito no necesitó tomar ninguna decisión, y su estado de ánimo actual era extremadamente excitado. El Mangekyou Sharingan, esos ojos que ha anhelado en sus sueños, finalmente puede obtenerlos. Con estos ojos, podrá tener una posición ventajosa en el complejo e impredecible entorno del futuro. Con estos ojos, podrá tener la capacidad de defenderse en las crisis que se avecinan. Lo más importante es que con estos ojos, Kaito puede tener un alcance más amplio de desarrollo dentro de su clan. La oscura nube de la aniquilación del clan siempre se cernió sobre su cabeza. Aunque sabe que sin la muerte de Shisui, no habría ninguna mecha para el golpe, ni habría una oportunidad para que Itachi Uchiha despertara el Mangekyou. Pero la relación entre Konoha y los Uchiha es evidente, incluso si no es Itachi Uchiha, otros podrían verse obligados a realizar estas acciones. Incluso evitar a los Uchiha no es imposible, después de todo, en el original, la noche de aniquilación del clan fue un acto conjunto de Danzo Shimura, Itachi Uchiha y Tobi Uchiha. Si Danzo Shimura realmente no tuviera conexiones con la organización Akatsuki, Kaito nunca lo creería. Después de todo, ha cooperado con Orochimaru durante tanto tiempo que no quiere decir que no haya contacto en absoluto solo porque Orochimaru desertó. ¿Cómo podría haber alcanzado tal nivel sin la ayuda de Orochimaru? Por lo tanto, no puedo bajar la guardia ni un momento. Solo si tengo suficiente poder puedo hacer todo lo que deseo.
El anhelo de poder ha sido la mentalidad de Kaito desde que llegó a este mundo, pero se ha vuelto aún más evidente después de ser tomado como rehén por su clan. Sin suficiente poder, ¿de qué serviría una mente rápida? Ya sea que se trate de conspiraciones abiertas o en la sombra, o de diversos métodos, todos son meros auxiliares. Solo dominando el verdadero poder se puede permanecer verdaderamente firme en este mundo. Se ha activado la verdadera evolución habilidad. Evolución verdadera, 1-1, desaparecerá automáticamente después de que el anfitrión la use objetivo de evolución seleccionado. Sharingan evolución en progreso en un instante, Kaito sintió que el poder mental dentro de su cerebro se movilizaba locamente, y no solo eso, comenzó a girar frenéticamente. En esta rotación, Kaito sintió un dolor insoportable en su cerebro en este momento, y sus ojos parecían incapaces de abrirse. Ah. Bajo el intenso dolor, incluso el altamente resistente Kaito no pudo evitar dejar escapar un grito. Cayó de rodillas, con los ojos fuertemente cerrados y las manos agarrando su cabeza. Podía sentir algo goteando de sus ojos, probablemente su propia sangre si no hubiera sucedido nada inesperado. En tal agonía, sentía que cada segundo era una tortura, pero por el bien del Mangekyou, tenía que soportarlo. Sabía que la activación del Mangekyou era un estímulo para la mente, pero no había encontrado un método de estimulación tan potente. Por lo tanto, el sistema que moviliza forzosamente su energía mental, haciendo que su poder mental se expanda y crezca locamente, podría considerarse el único método disponible. Afortunadamente, ese dolor no duró mucho, Kaito ya sentía que la energía mental dentro de su cerebro comenzaba a calmarse. Acompañado por el alivio del dolor en sus ojos, un poder inusual comenzó a extenderse desde sus ojos. Sabía que todo había terminado. Entonces esta es la verdadera evolución. Kaito, un poco tambaleante, se puso de pie. Se limpió suavemente la sangre del rabillo del ojo y luego los abrió lentamente. En un instante, un poder formidable y aterrador comenzó a irradiar a su alrededor. Capítulo 18. En el momento en que Kaito abrió los ojos, pudo sentir claramente cuán aterrador era realmente el poder que surgía en sus ojos. Ese poder frío, opresivo y destructivo estalló, haciendo que incluso él se sintiera aprensivo. Sin embargo, el aura emanante de estos poderes fue rápidamente controlada por Kaito y convergió rápidamente. Sin embargo, Kaito se dio cuenta de que su control sobre estos poderes aún era bastante inexperto. Pero no estaba demasiado preocupado. Después de todo, acababa de activar el Mangekyou Sharingan. El Mangekyou Sharingan no era algo que se pudiera dominar en cuanto se activaba. Al igual que otros niveles del Sharingan, también requería práctica y exploración continuas. La forma más rápida de volverse competente en el control del propio Mangekyou Sharingan es a través de la batalla, como lo demostró perfectamente Sasuke en la obra original. Pero Kaito no se atrevió a emular el método de Sasuke. Ese chico logró quedar ciego en menos de un mes después de obtener el Mangekyou. Kaito nunca podría aceptar un método así. Sasuke no tenía miedo porque tenía los ojos de Itachi Uchiha como respaldo, no le importaría cuán imprudentemente usara sus poderes. Kaito está completamente solo en este momento. Sus padres ya han caído en la guerra, por lo que les resulta imposible darle un hermano. Por supuesto, incluso si tuviera hermanos, no sería capaz de hacer nada drástico. En otras palabras, Kaito simplemente no tiene los recursos para tomar riesgos como Sasuke. Pero quizás eso no sea del todo cierto, después de todo, tengo este sistema. Tal vez podría dibujar algo que pudiera restaurar mis poderes, murmuró Kaito para sí mismo. Se quedó quieto, sin moverse del lugar, con el recuerdo del dolor aún fresco en su mente. Necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Además, en su mente había surgido cierta información interesante que necesitaba examinar con atención. La primera información que recibió fue sobre su Mangekyou Sharingan. Estos datos aparecieron de repente en la mente de Kaito en el momento en que se le abrieron los ojos. Y esta información se refería a los poderes del Mangekyou Sharingan de Kaito. Las habilidades del Mangekyou están formadas por las mayores obsesiones del corazón antes de desbloquear estos ojos. Antes de abrir esos ojos, Kaito había deseado incesantemente alcanzar un mayor poder, acumular más fuerza. Esto era para asegurarse de que su futuro estuviera asegurado. Y sus deseos más profundos efectivamente habían otorgado a sus ojos poderes correspondientes. El poder de su ojo izquierdo se llamaba Camino Inverso. Esta habilidad podría aliviar la dificultad de usar Susanoo. Susanoo, al ser la habilidad más potente y peligrosa del Mangekyou Sharingan, es extremadamente difícil de desbloquear y agota enormemente al usuario.
En circunstancias normales, alguien que acaba de desbloquear el Mangekyo Sharingan no podría utilizar Susanoo. Solo después de un período de aclimatación sería posible utilizarlo. Sin embargo, con la ayuda de Camino Inverso, Kaito pudo sentir que incluso ahora, podría ser capaz de activar a Susanoo. Sin embargo, es probable que esta sea solo la etapa más básica de Susanoo, la que no tiene forma humanoide, solo la caja torácica para autoprotegerse. Pero incluso en esta etapa inicial, sus capacidades defensivas son innegablemente impresionantes. El poder de su ojo derecho se llamaba Camino Inverso. Esta habilidad podía aumentar la potencia de todas sus técnicas. Sí, el poder de todas las técnicas. Ya sea Genjutsu, Ninjutsu o incluso Taijutsu, siempre que estén bajo el aumento de esta habilidad, su potencia se amplificará significativamente. En otras palabras, esta técnica es algo similar al modo sabio, aunque no estaba completamente seguro de cuánto diferían los detalles. Después de todo, él no poseía el modo sabio. Estas dos habilidades realmente aumentan el poder al extremo, pero ¿por qué se siente como si fueran las habilidades de Uchiha Madara? Después de sentir cuidadosamente el poder generado por su fuerza juvenil, la expresión de Kaito se volvió algo extraña. En las obras originales, las habilidades de la técnica juvenil de Uchiha Madara no se explicaron explícitamente, pero la impresión que Uchiha Madara dejó en el mundo podría resumirse en una palabra: poderoso. Una poderosa capacidad ofensiva, una formidable habilidad de ninjutsu y ese Susanoo abrumadoramente potente. No importa cuándo ni dónde, su mera presencia es suficiente para generar una sensación de presión sin igual, permitiendo a la gente percibir fácilmente su poder. Pero debajo de sus tremendas habilidades, las técnicas que emplea principalmente son bastante convencionales, siendo la única técnica juvenil que utiliza el Susanoo. Esto realmente hizo que Kaito se preguntara si las habilidades del Mangekyo Sharingan de Uchiha Madara eran esencialmente solo estas dos. Una de ellas es reducir las limitaciones de uso de Susanoo. Ese tipo logró llevar a Susanoo casi a su nivel más alto incluso sin el Mangekyo Sharingan eterno. La otra es, naturalmente, la amplificación de sus propias habilidades en todos los aspectos. Algunos ninjutsu, que dependen de la acumulación de chakra, pueden alcanzar un nivel aterradoramente poderoso. Pero la calidad de un ninjutsu no cambiará a menos que haya una técnica específica que pueda mejorar la calidad del ninjutsu. No importa si estas técnicas se superponen o no con las técnicas juveniles de Uchiha Madara, al menos ahora tengo técnicas que me pertenecen. Y estas dos técnicas me son increíblemente útiles. Aunque Kaito no recibió nada llamativo como Kamui o Amaterasu, las habilidades que obtuvo fueron muy prácticas, dejándolo tremendamente satisfecho. En cuanto al segundo dato, se trataba del sistema. Después de que Kaito completara la verdadera evolución, su sistema le había dado un aviso que aún no había examinado. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan es un par de ojos poderosos. Con estos ojos, el anfitrión puede salvar mejor a la familia que se está desintegrando. Felicitaciones al anfitrión por mejorar significativamente su fuerza al despertar el Mangekyo Sharingan y recibir 1000 puntos. Enlace actual. Clan Uchiha. Estado actual. Extremadamente pobre. La familia se encuentra en un estado de graves conflictos internos y hay villanos acechando prosperidad. 10.848, la prosperidad base de una familia normal es 10.000 nota. Aunque la prosperidad excede el estándar normal, se debe a la fuerza individual del anfitrión y Shisui, que es inestable. Sugerencia: poner fin al estado de división de la familia lo antes posible, estabilizar el ambiente interno de la familia y unir a las personas que pueden unirse para enfrentar las dificultades juntas. Felicitaciones al anfitrión por recibir 1000 puntos y la oportunidad de seleccionar una habilidad técnica de espada. Danza del pájaro acuático. La técnica de espada alterada de la de un espadachín acuático, ágil como un pájaro acuático y puede controlar el viento. La afinidad de liberación de viento se puede obtener a través de la habilidad si no está presente liberación de tierra. Escudo de granito. Puede usar liberación de tierra para construir un escudo defensivo de chakra para compensar el daño una vez. La afinidad con liberación de tierra se puede obtener a través de la habilidad si no está presente liberación de agua. Caminar sobre las olas. En el agua, tú y tus compañeros de equipo obtendrán una velocidad de movimiento extremadamente alta. La afinidad de liberación de agua se puede obtener a través de la habilidad si no está presente. Al observar esta serie de indicaciones del sistema, Kaito se sintió algo desconcertado, pero también cada vez más eufórico por dentro. Entonces, alcanzar el nivel Mangekyo otorga 1000 puntos.
Si bien Kaito sintió que esto era un poco escaso, considerando que el sistema incluso tiene una regla como un Jonin es igual a 2,5 Chunin, consideró que no estaba tan mal. Además, esto le dio a Kaito una pista. El sistema le otorgó 1000 puntos cuando básicamente se encargó de Shisui. ¿Esto indicaba que Shisui también había alcanzado el nivel Mangekyou? Con ese pensamiento, Kaito se puso aún más contento ya que esto aumentó aún más su confianza. ¿HMM? Sin embargo, en ese momento, Kaito pareció sentir algo. Al girar la cabeza, vio a Shisui corriendo hacia él. También notó la expresión ligeramente tensa de Shisui, que pronto se volvió algo vacía. Capítulo 19. Debo ir más rápido. Shisui corrió apresuradamente hacia la ubicación de Kaito, lamentando profundamente por qué había decidido separarse de él. Aunque la fuerza de Kaito era innegablemente inmensa, el enemigo al que se enfrentaba actualmente era experto en la técnica de la niebla oculta. Shisui era muy consciente de cómo la técnica de la niebla oculta podía contrarrestar el Sharingan. Durante sus años en Anbu, tuvo muchos encuentros con shinobi de la niebla oculta. A pesar de ganarse una reputación notoria, hasta el punto de que incluso el miembro de Anbu llamado Ao de la Villa Oculta de la Niebla se mantendría alejado de él, esto no significaba que Shisui considerara que los shinobi de la niebla eran fáciles de tratar. Especialmente cuando luchaba contra los shinobi de Mist, notó algo. Su nivel de habilidad ninja era realmente alto, y eran verdaderamente indiferentes a la vida y la muerte durante las misiones. Shisui incluso había escuchado que estos shinobi de Mist eran vigilados por un Anbu especializado durante sus misiones, que eliminaría a cualquiera que pudiera filtrar información si la misión salía mal. Al enfrentarse a ninjas tan despiadadamente sangrientos y altamente hábiles, uno de los cuales era un ex miembro de los 7 espadachines ninja de la niebla, era imposible para Shisui no preocuparse. Boom. 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 Las explosiones seguían resonando, lo que hacía que Shisui se sintiera cada vez más ansioso, en particular cuando vio que las llamas bloqueaban su camino. Estaba cada vez más frenético. No conocía la liberación de agua para extinguir estas llamas, lo que significaba que tenía que encontrar una forma de evitarlo, lo que le quitaba más tiempo precioso. Kaito, será mejor que no te metas en problemas. Shisui estaba increíblemente ansioso. Aceleró y corrió en una dirección diferente. Su velocidad fue fenomenal y en apenas unos minutos llegó al epicentro del incendio. Sin embargo, lo que vio fue una figura extraña, con los brazos extendidos como alas y envuelta en intensas llamas. La visión de esta figura hizo que Shizuya entrecerrara los ojos. Solo cuando notó que había otra figura parada junto a esta forma peculiar, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Reconoció la figura. Era Kaito. Y la escena frente a él lo dejó claro. Kaito había ganado esta batalla. Parece que subestimé a Kaito. Shisui murmuró en voz baja para sí mismo. Luego comenzó a acercarse a Kaito. Sin embargo, al momento siguiente, Kaito se dio la vuelta de repente. En ese momento, Shisui se quedó atónito. Porque vio claramente, dentro de los ojos carmesí de Kaito, un extraño patrón triangular que giraba lentamente. Eso es, Mangekyou. En ese instante, Shisui reconoció el patrón en los ojos de Kaito y supo lo que realmente era. Y en ese mismo instante, supo que había subestimado a Kaito todo el tiempo. El Mangekyou Sharingan, los ojos más potentes de la familia. Sabía el grado de sufrimiento que se requería para despertar esos ojos. Y él sabía lo poderosos que podían llegar a ser esos ojos en su apogeo porque él mismo tenía un par. Shisui rápidamente reprimió su sorpresa y asombro. Él también tenía esos ojos, después de todo. Incluso en su sorpresa y asombro, pudo regresar a la realidad. Pero cuando consiguió Kaito esos ojos, pero no pudo evitar comenzar a reflexionar en su corazón. Sin embargo, tan pronto como comenzó a pensar, rápidamente sacudió la cabeza para interrumpir ese hilo de pensamientos. Al fin y al cabo, ¿quién no tenía secretos? Incluso el Mangekyou de Shisui era conocido por muy pocos, incluso dentro de su familia. Pero después de enterarse de que Kaito tenía el Mangekyou Sharingan, el corazón de Shisui experimentó una transformación silenciosa. Quizás ha tenido estos ojos por un tiempo. Después de todo, es realmente difícil resistirse al anciano principal del clan sin el poder como base. Además, con tanta fuerza, tanta visión de futuro, tanta lógica clara, es prácticamente el líder del clan perfecto. En ese momento, al ver el Mangekyou de Kaito, Shisui confirmó completamente que Kaito era la mejor opción. Un líder con poder, visión y previsión, que conocía la raíz de los problemas dentro del clan, la aldea e incluso el mundo shinobi.
¿Quién más podría ser más adecuado para ser el líder del clan que alguien así? Sin mencionar que era solo un líder de clan, Shisui creía que Kaito no tendría ningún problema incluso si se convirtiera en Hokage. Shisui, ¿eh? ¿Has vuelto? Al ver que era Shisui quien había llegado, Kaito no pudo evitar ocultar su Mangekyou Sharingan y dijo con una sonrisa. No te preocupes, ya nos hemos ocupado de este tipo. Parece que nuestra misión ha terminado. ¿Eh? Oh. La mente de Shisui todavía estaba pensando en otras cosas, pero rápidamente volvió a la realidad ante la voz de Kaito. De hecho, parece que nuestra misión está completa. Durante toda la conversación, Shisui continuó mirando fijamente a Kaito sin comprender, y el cambio en sus ojos hizo que Kaito se sintiera un poco incómodo. Esta mirada era incluso más excesiva que la de hace unos días, y Kaito estaba un poco abrumado. Sin embargo, Kaito sabía que este joven podría haber hecho esa expresión después de ver su Mangekyou, ¿verdad? La verdad sobre el Mangekyou Sharingan era algo que Kaito nunca tuvo intención de ocultar. Por supuesto, la razón principal de esto era que sabía que era imposible mantenerlo en secreto. Como había decidido resistirse a Uchiha Fugaku y los demás, naturalmente necesitaba tener algo de confianza. Mostrar su Mangekyou era la mejor manera de demostrar esa confianza. Los miembros del clan no estarían dispuestos a seguirte si arriesgaras sus vidas, desafiaras el sistema existente o incluso confrontaras al líder de su clan por alguna vaga razón. Después de transmitirles tus ideas y razones, también debes asegurarles que tienes la confianza, la capacidad y la fuerza para llevarlas a cabo. El intenso deseo de Kaito por el Mangekyou Sharingan después de su secuestro por parte del clan no era solo para prepararse para todo lo que pudiera ocurrir en la futura noche de aniquilación del clan. También pretendía infundir confianza en todos aquellos que lo seguirían en el futuro, una confianza que les asegurara que seguirlo al menos no los llevaría a problemas importantes. El Mangekyou Sharingan es la mayor garantía para todos los miembros del clan. Incluso si no comprenden completamente este ojo, la superioridad del Mangekyou sobre el Sharingan común se lo dejará claro. Aunque Shisui también posee el Mangekyou, y Kaito podía confiar en Shisui para lograr todo, ¿cómo podría confiar en otro ser tan confiable como confiar en uno mismo? Además, comparado con la intimidación de un par de Mangekyou, ¿cómo podría compararse con dos pares? Está bien, podemos hablar de cualquier tema más tarde. Kaito estaba de muy buen humor en ese momento. Aún tenía un poco de dolor de cabeza como consecuencia, pero le resultaba difícil no estar alegre después de obtener unos ojos tan preciosos. Este lugar ya está en tal estado que no vale la pena quedarse aquí. Sí. Shisui asintió con seriedad, y al escuchar las palabras de Kaito, rápidamente suprimió todas las dudas en su corazón. No es bueno que me hables así, eres mi amigo, no mi subordinado. Kaito se burló un poco de Shisui, luego volvió su mirada hacia Raiga, que todavía estaba siendo consumido por las llamas ardientes, particularmente la espada shinobi que había caído al suelo después de que sus mangos se quemaran. Cuando las llamas se apaguen, volveremos a buscar la espada y entonces podremos regresar. La espada shinobi de Raiga. Shisui también dirigió su mirada a las dos espadas, luego asintió, de hecho, son buenas espadas, ¿podemos entregárselas a la aldea cuando regresemos? No tengo intención de entregárselas a la aldea, interrumpió Kaito en cuanto escuchó las palabras de Shisui. Planeo fundir estas dos espadas y volver a fundirlas en una sola para mi uso personal. ¿Rehacerlo para su propio uso? Shisui abrió la boca ligeramente sorprendido por las palabras de Kaito, pero al final no dijo nada. Mientras tanto, Kaito ya había comenzado a imaginarse a sí mismo empuñando la espada shinobi, porque la recompensa que finalmente había elegido era la técnica de espada danza del pájaro acuático. Capítulo 20. La danza de las aves acuáticas apareció en el panel de habilidades seleccionables de Kaito, lo cual fue realmente inesperado. En el momento en que vio esta habilidad, fue como si Kaito se hubiera transportado a los días en que agarraba el controlador del juego y miraba la pantalla a una mujer con un casco dorado, cabello largo y rojo y una capa roja. Ella blandió una espada con una postura elegante en el aire, luego, en un instante, él estaba ensangrentado y perdió una gran cantidad de runas. Esa mujer fue su pesadilla durante mucho tiempo, y su comportamiento elegante quedó profundamente impreso en la mente de Kaito, lo que le hizo querer aplastar su control por la frustración. Finalmente, para poder derrotar a esta mujer, Kaito eligió un código de trampa, pero descubrió que parecía inútil, ya que la mujer en realidad podía drenar la vida. A partir de ese momento, esta mujer se convirtió en una valquiria en la mente de Kaito, un tipo único de valquiria.
Aunque esta valquiria fue finalmente derrotada por Kaito de la secta Viento Sombra Lunar con un solo golpe, Kaito sintió que probablemente nunca podría olvidar a esta mujer. Ahora, Kaito se sorprendió al encontrar la esgrima de esta mujer justo enfrente de él, y esta esgrima incluso venía con el chakra del atributo viento, naturalmente no podía perderla. En el futuro, dejaré que el mundo shinobi sienta la malicia de ataca sus bolas. Tener una técnica de espada naturalmente requería una espada, lo que hizo que Kaito fijara sus ojos en Raiga, a quien ya había derrotado. El hombre estaba muerto, dejando atrás dos espadas ninja sin dueño. Kaito sabía que estas dos espadas tenían un poder de corte especial que les otorgaba un poder de corte mejorado de manera similar a las vibraciones de alta frecuencia del flujo de chakra basado en relámpagos, lo que aumentaba enormemente su poder de penetración. Incluso podrían usarse para realizar algún ninjutsu. Si dejaba que esas dos espadas se le escaparan, el propio Kaito nunca se lo perdonaría. A la mañana siguiente, Kaito y Shisui tomaron las dos espadas y, una vez más, confirmaron que Raiga se había convertido completamente en cenizas antes de comenzar su viaje de regreso a Konoha. Aunque Shisui no estaba seguro de por qué Kaito quería usar una espada, podría ser porque este tipo tenía algunas ideas sobre las espadas ninja especiales de la niebla oculta. Sin embargo, Shisui no se molestó en decir nada al respecto. Aunque parecía mejor entregar las espadas ninja de Raiga a la aldea, estas dos espadas eran, en última instancia, el botín de guerra de Kaito. Kaito tenía todo el derecho a decidir qué hacer con sus posesiones. En general, no era gran cosa. Además, el humor de Shisui no era muy bueno en ese momento y no se molestaría en tratar asuntos tan insignificantes ni decírselo a la aldea. En ese momento, estaba reflexionando sobre lo que Kaito había dicho la noche anterior. Anoche, cuando encontraron un lugar tranquilo y pacífico para descansar, Shisui tomó la iniciativa de decirle a Kaito que ahora poseía el Mangekyou Sharingan. Su acción le trajo gran alegría a Kaito, especialmente cuando voluntariamente reveló las habilidades de su Mangekyou Sharingan. Kaito sabía que Shisui se había alineado completamente con él. Sin embargo, Kaito aún necesitaba aclarar algunas cosas. Exactamente cuántas personas sabían sobre el Mangekyou de Shisui y cuántas conocían sus habilidades. Después de todo, el Mangekyou de Shisui era demasiado peligroso, sus habilidades seguían siendo las mismas que en la historia original, específicamente ese terrible Koto Amatsukami. Los únicos que saben sobre mi Mangekyou son el jefe del clan, algunos ancianos y el señor tercero Kage. Shisui no ocultó nada sobre este asunto y rápidamente compartió su información relevante. Sin embargo, todavía no conocen mis habilidades, porque no las he revelado. ¿Es así? Ahora lo entiendo. Kaito se sintió aliviado al escuchar las palabras de Shisui. Para decirlo sin rodeos, la muerte de Shisui tenía cierta conexión con la revelación de sus propias habilidades. Koto Amatsukami, ¿qué clase de jutsu era ese? Era un jutsu que podía cambiar silenciosamente el subconsciente de una persona, incluso su voluntad. Incluso los sujetos afectados por este jutsu podrían no ser capaces de detectarlo. Una técnica de ilusión como esta infundiría miedo en cualquiera, particularmente cuando el individuo que la maneja no es alguien en quien confíe completamente. Nunca debes revelar tu genjutsu a nadie, ¿entiendes? Kaito observó a Shisui con extrema seriedad. Su expresión en ese momento era notablemente severa y su actitud hizo que Shisui se pusiera serio involuntariamente. Creo que deberías entender lo que tu familia te haría hacer si descubrieran el poder de tu genjutsu, ¿verdad? Los tontos tal vez te pidan que controles a alguien de otra facción, para así entregarlo a nuestro lado, mientras que los más astutos incluso podrían elegir que controles al Hokage. No creo que estos sean eventos que quisieras que sucedieran, y definitivamente no son acciones que quisieras emprender, ¿verdad? Sí, Kaito. Shisui asintió solemnemente. No importa cuál sea, no lo intentaré y ciertamente no lo haré. Y decírselo a la aldea, decírselo a Hiruzen Sarutobi, sería una decisión aún peor, podría causarles un daño fatal. En la mente de Kaito apareció la escena de Shisui siendo atacado por Gant después de contárselo a Hiruzen Sarutobi. Realmente le hizo preguntarse si el ataque a Shisui fue puramente idea de Danz, o fue ordenado por Hiruzen Sarutobi, o tal vez incluso con su consentimiento tácito. ¿Daño fatal? Shisui frunció el ceño. Eso no es probable, ¿verdad? Esto, no lo olvides nunca, tú también eres del clan Uchiha. Kaito lo interrumpió antes de que pudiera terminar.